Tarea 3. Los procesos nucleares por María Elena Suárez y Nilvadis Martínez. Curso Física Moderna. Análisis crítico del artículo ¿Cómo creé la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Este artículo es una traducción de la conferencia realizada por Albert Einstein que impartió en la Universidad de Kioto el 14 de diciembre de 1922. Esta es una charla que explica el proceso intelectual que lo llevó a formular la relatividad especial y sus primeros pasos sobre la relatividad general. Mi nombre es María Suárez y voy a explicar el análisis del artículo Cómo creé la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Lo primero que voy a analizar es la relevancia del artículo. Este documento o este artículo es muy importante en la parte histórica ya que proporciona una visión directa de cómo Albert Einstein llegó a una de las ideas revolucionarias de la física moderna. También aporta ideas claras sobre conceptos claves si Albert Einstein tuvo en cuenta los experimentos de Michael Morley antes de desarrollar su teoría. También tenemos en cuenta las fortalezas que proporciona el artículo. Es un acceso directo al pensamiento de Einstein porque es una forma de testimonio de todo lo que vivió para poder crear esta teoría. Digamos que como conferencia que realizó en la universidad, él explicó desde su punto de vista el proceso por el cual lo llevó a la teoría. Pero también esto es importante porque históricamente nos ayuda a ver las ideas de Lorentz, de Maxwell y de Mach que influyeron en este trabajo. Es decir, fue una secuencia, fue unas etapas que al final fueron concluidas o fueron el resultado de esta teoría. Pero también tenemos en cuenta la claridad de las ideas, es decir, cómo enfrentó y resolvió contradicciones conceptuales, tales como la incompatibilidad entre la adición y la velocidad en mecánica clásica y la invariancia de la velocidad de la luz. También tenemos en cuenta las debilidades del artículo. Una de las debilidades es la falta de referencias explícitas, porque ya no hay información detallada de los trabajos previos de otros autores que digamos que se basan o sustentan esta teoría o este artículo. Es decir, faltan algunos detalles para poder nosotros indagar y confirmar ciertas informaciones. Digamos que este testimonio es importante, pero no detalla los cálculos, no detalla las ecuaciones que utilizó para poder descubrir esta teoría. También como es digamos que una traducción de este artículo, puede que hayan omitido o hayan agregado información que es necesaria para poder comprender esta información. Bien, aquí tenemos el impacto en la actualidad. Digamos que el impacto que tenemos ahora en base a esta teoría es que tenemos base sustentable para obtener fundamento en la física moderna. Es, es la base del estudio de la cosmología, de la astrofísica y de la teoría de diferentes campos cuánticos. Pero también encontramos aplicaciones prácticas que incluye el GPS, que requiere correcciones relativistas que funcionan con precisión. También encontramos el enfoque de Albert Einstein sobre la construcción de conocimientos que influyen en la filosofía de la ciencia y la metodología de la investigación. Bien, tenemos la crítica fundamentada. Eh, si bien Albert Einstein influyó mucho en cuanto al experimento de Michael Morley, su relato parece centrarse más en su
en su testimonio personal y de cierta forma omite información de otros trabajos, ya que es como al principio les decía, una continuidad o un proceso que autores antes de él estuvieron trabajando, estuvieron estudiando. Sin embargo, hay omisión acerca de la información del autor como Henry Pocaire, que también trabajó en esas ideas que él había trabajado, y esto es importante para poder entender el desarrollo de la relatividad. Bien, aquí tenemos las implicaciones que tiene en el área de las matemáticas. Digamos que la teoría de la relatividad llegó a desarrollar nuevas herramientas matemáticas como el cálculo tensorial utilizando la relatividad general y también la formulación matemática de la relatividad especial basada en las transformaciones de Lorentz sigue siendo clave en la física moderna. También encontramos el concepto de espacio-tiempo, que ha sido una influencia para la geometría diferencial y la topología. Y como conclusión este artículo es un testimonio fundamental para comprender ciertas etapas que tuvo el autor Albert Einstein acerca de la teoría de la relatividad, donde podemos comprender el proceso creativo que tuvo Albert Einstein a pesar de sus limitaciones. Es una lectura que nos ayuda a tener aspectos históricos, científicos y físicos teóricos. Sin embargo, esto en la parte filosófica nos lleva a comprender que el testimonio que él realiza podemos obtenerlo mediante preguntas o, o debates. Es decir, para que él pudiera llegar a ciertas conclusiones, él se indagaba en pensamientos o, o también discutía ciertos métodos o ciertas teorías de otros autores que pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, que pueden sustentar teorías o pueden, digamos que confirmarlas. Es decir, o puede ser o no puede ser. Sin embargo, a través de este artículo nos enfoca a nosotros de manera personal que nosotros tenemos que pensar, tenemos que ejecutar preguntas, tenemos que estar haciendo interrogatorios para poder comprender el entorno, el ambiente en que vivimos, porque hay ciertas y millones de preguntas que aún no hay respuesta. Buenas, mi nombre es Nilvaez Martínez Barrera y les voy a hablar referente al artículo seguido de lo que habló la compañera María. Pues aquí en el tema de la relevancia, Einstein muestra cómo al enfrentar los problemas del electromagnetismo y los sistemas en movimiento, se vio obligado a replantear las nociones clásicas del espacio y el tiempo. ¿Qué fortalezas pude encontrar del mismo artículo? Pues una es la perspectiva en primera persona, ofrece una visión directa y honesta de cómo Einstein desarrolló su teoría, algo extremadamente raro en la historia de la ciencia. Las debilidades. Aquí pude encontrar en el texto la falta de desarrollo técnico, no entra en detalles matemáticos ni profundiza en las ecuaciones, lo cual puede dejar dudas técnicas al lector especializado. Otra debilidad es visión personal incompleta, aunque menciona influencias como Lorentz y Maxwell, subestima o no menciona otras contribuciones clave como las de Poincaré y Michelson. Aquí en el impacto de la actualidad, Einstein no detalla aplicaciones modernas, pero deja claro que su teoría cambió profundamente la física y muestra cómo una idea abstracta basada en principios físicos y lógica rigurosa puede tener alcance inmenso incluso sin experimentación directa en un principio. Aquí, en la crítica fundamental basada en el artículo, Einstein no desarrolla su crítica.
a la física clásica con profundidad matemática, sino desde la lógica y la conceptualización. En las implicaciones para las matemáticas, Einstein admite que al principio la matemática no era su guía, sino más bien una herramienta secundaria. Su búsqueda era conceptual, física, casi filosófica. Sin embargo, indirectamente su trabajo impulsó enormes desarrollos matemáticos. ¿Qué conclusión le puedo dar a este trabajo? Pues que Einstein concluye que su teoría nació de la necesidad de resolver inconsistencias entre la mecánica clásica y el electromagnetismo. Muchas gracias. Referencias bibliográficas.